Buenos días, Dios les bendiga. Un hermoso día con mucha agua. A mí me encantan los días así. Les llaman días tristes la gente, que amaneció muy triste el día. No, a mí me encantan los días así, es algo que me agrada ver. Bienvenidos todos, Dios nos bendiga. Hoy el agua asustó a alguno que otro. Es un día especial, es nuestro primer día de septiembre. Esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a tener esta mañana un rato de agradecimiento a nuestro Dios, y sin pensar en uno y otro, pues las cosas se dieron. Esta mañana quiero dar este mensaje, y tiene que ver con salvación, tiene que ver con seguridad de salvación. Y Miqueas habla su Biblia en este pequeño libro de este profeta Miqueas. Él pues se lamentaba por tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá. Él era un pueblo que se lamentaba a él, y Dios le dio palabra para su pueblo. Y vamos a leer el versículo 18 al versículo 20, Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Para el pueblo judío, esta es una oración muy especial. Es una oración que ellos recitan el día de la expiación, precisamente el día que el sacerdote puede entrar por única vez atrás del velo. Por eso les decía que sin querer este mensaje se unió con la Santa Cena de este día. Y Dios le dio una ordenanza a su pueblo acerca de este momento. Y había judíos, o hay más bien judíos ortodoxos, que todavía si tienen cerca un río o un arroyo, de manera simbólica ellos van y arrojan sus pecados al río, porque la Biblia dice ahí, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una manera hermosa de decir lo que hizo con tus pecados y con los míos. Y su pueblo todavía el día de hoy, cada día de la expiación, aunque ellos ya no pueden hacerlo tal cual como lo pidió Jehová en el
templo, porque ya no tienen un templo. Por eso es que lo hacen así de una manera simbólica. Ellos meten sus manos a sus bolsillos o a una bolsa o de alguna manera y supuestamente arrojan todos sus pecados. Por eso, gracias a Dios, mi hermano, los nuestros ya fueron sepultados completamente y desde hace 2000 años. Él quita el pecado del mundo. Por eso, cuando le damos gracias, yo doy gracias por mi salvación. Es por lo más importante que damos gracias. El día ese de la expiación, ellos le llaman el Tashlich. El Tashlich, no sé exactamente cómo se pronuncia. El día en que ellos arrojan. La palabra Tashlich es la palabra arrojar todos sus pecados. Avientan todas sus cargas al río. Dejan todo ahí. Aunque tú y yo sabemos que el único que hace esto verdaderamente es Jesús. Cuando Él murió en el Calvario, Él pagó nuestros pecados. Los testigos de Jehová, los adventistas, piensan que el hombre no muere. Y si no, un día pregúntales y verás. Ellos piensan que duerme el hombre. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús durmió o murió? Porque la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces, el hombre muere confiado en lo que hizo Cristo o confiado en lo que hicieron ellos. Nosotros no tenemos necesidad de ir a un arroyo y arrojar nuestros pecados porque todos los llevó Cristo. Y aunque de una manera simbólica, los arrojó en el mar. O simplemente los desapareció. El término expiación, levante su mano, ¿quién ha escuchado la palabra expiación? Bueno, es un término muy utilizado en el Antiguo Testamento. Estuve estudiando y en una de las concordancias, estuve contando cuántas veces la palabra expiación se utiliza en el Antiguo Testamento. Entre 160 y un poquito más. Yo conté 160, luego se puede brincar un renglón, pero vamos a pensar aproximadamente 160 veces se menciona en el Antiguo Testamento la palabra expiación. En cambio, en el Nuevo Testamento, fíjate bien, en el Nuevo Testamento solamente se menciona una sola vez. Y es una palabra muy conocida. Y en el Nuevo Testamento solamente se menciona una vez. Vamos al libro de Hebreos. Esta mañana quiero hablar acerca de la seguridad que tenemos en la salvación. Él ya expió todos nuestros pecados. La palabra expiar tiene que ver con arrojar, con sacar, con quitar. Entonces dice ahí el libro de Hebreos capítulo 10 y el versículo 6, Hebreos 10, 6, son pasajes que debemos de tener muy cerca de nosotros. Desde el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está diciendo acerca de Cristo. Holocausto
y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí: holocausto y expiación. Una sola vez en todo el Nuevo Testamento. En cambio, en el Antiguo, 160 veces. Dios hablaba mucho acerca de expiación. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Cada año tenían que celebrar ese día tan importante para ellos. Vamos a ver esta mañana acerca de este evento tan hermoso. No nos acostumbremos a tener ya nuestros pecados fuera, arrojados de nuestra vida. El término expiatorio, o más bien expiar, en el Antiguo Testamento se menciona 7 veces y en el Nuevo Testamento solamente una vez igualmente. No son palabras muy utilizadas. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo el trabajo. Para nosotros una sola vez y para siempre. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Ellos tienen que estar sacrificando para poder sentirse agradados delante de Dios. En cambio nosotros, dice la Biblia, una vez y para siempre. Entonces la palabra expiación en el Antiguo Testamento se menciona varias veces, 7. Y en el Nuevo Testamento una sola vez, capítulo 2 del libro de Hebreos igualmente. El libro de Hebreos, para los que no están acostumbrados a leerlo, es como el Levítico del Nuevo Testamento. Es el libro Levítico del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2 y el versículo 17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, del pueblo. Él vino como sumo sacerdote y expió todos nuestros pecados. Por eso la gente que cree que la salvación se pierde, no la entiende. Una persona o una doctrina que no entiende la salvación, es que no la tiene. Una persona que insiste en que la salvación se pierde, no entendió que Cristo ya expió una sola vez y para siempre. Por eso en el Nuevo Testamento no se repite y se repite una frase que nosotros ya no necesitamos. Ya fue hecho una sola vez. Para ellos, no. En el Antiguo Testamento, la palabra redención, en el Nuevo Testamento, en lugar de expiación, tenemos la palabra redención. Fuimos redimidos. Llevó Él mismo nuestros pecados. Habla acerca de expiación. Él llevó nuestros pecados. Jesucristo, nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero que pagó nuestros pecados. Son las frases que se usan en el Nuevo Testamento en lugar de la palabra expiar o redimir. Fue entregado por nuestras transgresiones, también es otra frase que escuchamos en el Nuevo Testamento. Hecho por nosotros maldición. Apareció para quitar nuestros pecados. Son las palabras que nosotros podemos entender en el Nuevo Testamento. Ya Cristo pagó todo lo que nosotros teníamos.
En el día de la expiación, el sacerdote llevaba a cabo un ritual muy especial. ¿Se acuerdan de la muerte de los hijos de Aarón? Bueno, lo que ellos hicieron fue quebrantar el mandato de Jehová. Y para que los hombres vieran lo importante que era llevar a cabo la ley, Dios los consumió por medio de fuego. Automáticamente los destruyó. Vamos a Levítico capítulo 16. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Expresa perfectamente Moisés lo que acaba de suceder. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mire acá. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, no en todo tiempo se podrán acercar al lugar santísimo. ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros? Orar sin cesar. Hermanos, tú y yo podemos entrar en cualquier momento, en una necesidad, en un agradecimiento, en cualquier momento. Nosotros podemos acercarnos al lugar santísimo, sin el temor de ser aniquilados por el fuego de Jehová. Por eso una persona que entiende esto, sabe por qué podemos arrodillarnos en cualquier lugar, en cualquier momento. Ya el velo fue roto. Ya no hay esa pared entre Dios y los hombres que se llama pecado, simbolizada por ese velo. Ya fue roto. Si la salvación se perdiera, entonces nosotros no podríamos estar entrando con esa libertad con la que hacemos una oración. Salvos, salvos seguro. Nosotros nos acercamos, imagínate, después de haber pecado, te acercas a Dios para orar, ¿y qué sería lo siguiente? Un rayo o un fuego consumiría tu vida. ¿Por qué? Porque no estabas listo para estar en la presencia de Jehová. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Por qué podemos hacer oración? ¿Por qué puedo yo acercarme confiadamente? Por eso, salvo, seguro. Estoy usando esta frase de unos folletitos que hace mucho tiempo yo llegué a ver. Seguro, salvo, seguro. Hermano, yo estoy seguro que cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo fui salvo. Todos mis pecados fueron arrojados fuera
de mi vida. Se acabó. Y aunque yo continuamente, porque no hay justo que no peque, dice la Biblia, yo tengo la seguridad de que puedo acercarme a Jehová, no por mis propios méritos, sino por lo que hizo Cristo. Por eso siempre terminamos nuestra oración en el nombre de Jesús. No es en mi nombre, no es por lo que yo hice, no es por lo que yo gané o también por lo que yo pude obtener, es por lo que Él hizo. Es porque Él expió mis pecados. Ellos tenían que estar haciendo este evento. Tomaban 2 carneros. Uno de ellos era para el holocausto y el otro, estuvimos platicando de esto, también es algo que se dio en la plática de los pastores. Todo esto sin planearlo, todo se fue dando. Hablando acerca de un carnero que era sacrificado y el otro se imponía las manos del sacerdote, el sacerdote imponía sus manos y descargaba todos sus pecados simbólicamente y los pecados del pueblo, por eso era el día de la expiación. Un carnero era sacrificado y el otro era liberado para Azazael, me parece que es la palabra, no sé si me la aprendí con todas las letras, para Azazael, o sea, como simbólicamente ese carnero se iba caminando por el desierto sin un rumbo fijo, llevándose los pecados de todos, era simbólicamente llevándose los pecados, y eso se hacía cada año. Era el inicio de las festividades religiosas que se iban a llevar a cabo durante todo el año. Lo primero que el sacerdote hacía era expiación por sí mismo y luego por todo el pueblo. Por eso la Biblia dice que entraba una vez cada año. Ahorita vamos a ver acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Regresando al libro de Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Hermano, no te acostumbres. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios hermoso. Y vamos a hablar de 3 cualidades que ese Dios que nos liberó de nuestros pecados. Bien. La primera de las cualidades que dice aquí en el libro de Miqueas, en el versículo 18, dice que Dios como tú, que perdonas la maldad. La primera de las cualidades que vamos a ver, porque Él tiene millones, pero esta mañana solamente vamos a hablar de 3 cualidades que están aquí escritas. La primera es que Él es un Dios perdonador. Perdonador. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros como seres humanos perdonar a alguien que te ofendió? Me encanta a mí escuchar de gente que perdona aún a los que asesinaron a sus familias. Mi esposa y yo somos muy amantes de ver esa serie de asesinatos que matan Investigation Discovery, algo así se llama. Me encanta. ¿Por qué? Porque pues es muy sana la serie y ahí estás viendo matadero. Ya sé cómo matar a alguien para que no me agarre la policía y aprendo todo eso, ¿no? Se me hace muy sana, entonces pues la vemos con mucha frecuencia. Pero
Así como escucho de algunos que dicen es que no puedo perdonar, no lo perdono, no lo perdonaré jamás. Hay gente que se menciona a sí misma como cristiana y dice, yo lo perdono. Y me pongo a pensar, ¿por qué esa persona puede perdonar? ¿Y sabes por qué? Porque hemos sentido en persona lo que significa ser perdonados. Que Dios perdone mis faltas. Porque cuando leemos la Biblia vemos cuántas faltas, cuántos pecados, cuántas ofensas hacemos a nuestro Dios. Y no solamente pasadas. Hermano, el día de hoy, a lo mejor más de alguno de aquí ya hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y sin embargo, Él nos perdona. Él nos perdona. Hermano, una de sus cualidades también es que Él es santo, santo, santo. Él no puede por sí mismo, por lo que Él es, no puede convivir con el pecado. Hermano, la gente no lo entiende. Ellos no entienden que nuestro Dios es santo. Y santo significa 100% puro. Decir que 1000% es exagerar y no cabe, pero es 100%, es decir, totalmente santo. Y dice que Él no puede cohabitar con el pecado. Entonces, para eso necesitamos nosotros estar 100% puros. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo perdonados. Te perdono, te perdono. Ayer me preguntaba un hermano, oye hermano, ¿es bueno que nosotros le contemos a nuestra familia lo que éramos? Y le dije, sí, para que sepan lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y hermano, yo estoy agradecidísimo con Dios. Me decía el hermano ayer que con el que estaba platicando, dice, si Dios no me hubiera rescatado, yo ahorita estaría muerto. Sin embargo, Él me ha conservado la vida. Él tiene el día de hoy 77 años y dice, yo le doy gracias a Dios porque Él me perdonó todo. Tuvimos una charla hermosa, platicamos yo creo como unas 2 horas. Es un hombre que yo estimo mucho, pero nunca había platicado con él tanto tiempo y platicamos de una manera hermosa. De repente vi mi reloj, ay caray, ya se nos hizo muy tarde. Hablando acerca de lo que Dios nos perdonó. Mi hermano, no te acostumbres, es algo hermoso que Dios nos perdone, porque el día que nosotros muramos, nosotros no necesitamos de más sacrificios. Para nosotros, una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, por favor. Dice versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Él tenía que estar año con año con año. En cambio, nuestro Señor dice, capítulo 10 ahí mismo de Hebreos,
versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Hermano, la palabra perfectos no es algo que tú y yo podamos hacer. La perfección solamente está en el cielo. Todo lo que se hace en la tierra, si te fijas en todo lo que te anuncian, por ejemplo, ahora que se usa mucho hablar acerca de los líquidos que sanitizan, no sé si exista la palabra sanitizar, ¿verdad que no? Sí existe, pero existe en el vocabulario, porque a mí se me hace que no existe, es algo que salió ahora pero vamos a pensar que sí. Todos los productos que venden, aunque sea un producto muy fino, muy bueno, te dicen 99.9. ¿Sí has visto eso? Nadie se atreve a decir el 100%. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque solo Cristo hace el 100%. Amén. Solamente Cristo hace la palabra purificar. ¿Sí existe? ¿Sí? Okay. O sea, sí existe la palabra sanitizar. Bueno, desinfectar. Entonces, los desinfectantes que actualmente conocemos y los jabones y todo, nadie te dice 100%, porque tienen fallas. En cambio, dice la Biblia, nos hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. En cambio, el capítulo 9, versículo 7 nuevamente. Pero en la segunda parte, es decir, detrás del velo, solo el sumo sacerdote, nadie más podía entrar más que el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cada año. En cambio, Cristo, una sola vez, para siempre. ¿Para qué queremos más sacrificio si ya lo hizo? Es simplemente, perdóname, Señor, y Él nos perdona. Tenemos un Dios perdonador. Número 2, ahí mismo en Miqueas, capítulo 7. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No solo es perdonador, también es olvidador. Hermano, yo puedo perdonar, pero qué difícil es olvidar que alguien te hizo daño. Yo puedo perdonar a mi esposa, puedo perdonar a mis hijos, puedo perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, puedo perdonarte a ti, pero qué difícil es que se me olvide. En cambio, la Biblia dice que también perdona, y si la Biblia lo menciona, es que es verdad. Y no lo olvida por olvidadizo, lo olvida por deseo propio. Quiere verte con amor todo el tiempo. Y qué difícil es ver con amor a alguien que te hizo daño. Qué difícil es voltear a ver a alguien que y te estoy hablando de un año que realmente porque a lo mejor te ensució la ropa, te hizo alguna cosa pequeña, no, alguien que te haya hecho grandes cosas. Hermano, qué difícil es olvidar que esa persona te hizo tal o cual cosa. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que Dios
maravillándose. Hermano, maravíllate. Ayer le hablaba yo a mi hijo, a Andrés, me decía él de su problema en su pierna, y le dije, hijo, tenemos un Dios. Y le mostré estas palabras, o le pronuncié estas palabras: no es religión, es verdad. Porque el mundo lo ve como religión, el mundo ve a Cristo como religión. Hermano, en cambio tú y yo debemos de ver a Cristo como una realidad. Podemos acercarnos y pedirle: Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces le has pedido? Y Dios contesta tu oración. Hijo, pídele a Dios, le decía yo, y no lo veas como religión, porque, hermano, pues tristemente uno les habla a los hijos o al amigo, a quien sea, y yo creo que muchas veces han de decir: ay, otra vez con su cosa. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Yo sé que te molesto, hijo. Pídele. Él perdona nuestras ofensas, se olvida de nuestras ofensas, y eso es lo hermoso, eso es lo más grandioso. Salmo 103, versículo 13, por favor. Salmo 103, versículo 13. (103) Dice versículo 7: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermano, marca estos textos. Dice la Biblia: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y luego dice: ¿por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos carne, y que esta carne nos lleva al pecado. Platicando con Carlitos el otro día, vimos cómo Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios. Pero luego, cuando habla de toda su descendencia, dice que fueron hechos semejantes a ellos. Hermano, toda esta humanidad está hecha semejante al hombre pecador, caído. Por eso necesitamos a alguien que expíe, que pague, que redima, que nos limpie de todos nuestros pecados. Y ellos lo hacían cada año. Y aún así, Dios dejó de agradarse. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. Hermano, no te acostumbres a tener un Dios que perdona todo. La tercera de las cualidades que vamos a ver de nuestro Jesús, otra vez allí en Miqueas, capítulo 7. Que Dios como tú, que perdona la maldad, versículo 18, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Le decía a su pueblo: no te hagas imágenes, no adores otros ídolos. Era el pecado, es el pecado más odiado por Dios. Dios no soporta que una persona le dé gracias a una imagen. No lo soporta. ¿Por qué? Porque esa imagen, aunque sea de oro o de plata o de piedras preciosas o de lo que sea, aunque sea algo hermosísimo hecho por hombres, dice: no me agrado.
porque esa figura no hizo nada. ¿Cómo le das gracias a ese objeto si él no hizo nada por ti? Eso le enoja al Señor. Pero si el hombre se humilla, le pide perdón, él es misericordioso. Es un Dios que tú y yo tenemos, que es misericordioso. Por eso cuando la gente te diga, es que el Dios tuyo es un Dios malo porque asesina y porque... Hermano, Dios no puede convivir con el pecado, no puede convivir con el pecado. Trata de unir dos imanes así, las bocinas, es muy clásico, agarras dos bocinas, ponlas así, a ver si algún día se van a acomodar, a ver si algún día se hacen amigos. Puedes sobarla y sobarla y sobarla, ¿sí me estoy explicando? Y las juntas y jamás se van a unir. ¿Sabes por qué? Porque no se puede. Solamente el perdón de Dios, el olvido de las cosas y su gran misericordia hace posible que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás. Hermano, qué hermoso. Por eso el día de hoy, mi hermano, vete de aquí dándole gracias, porque Él se olvidó, simplemente porque es misericordioso. Y terminamos con el Salmo 103 nuevamente. Salmo 103. Versículo 17 y 18. ¿Desde cuándo Jehová es misericordioso? Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Una persona que no le teme a Jehová no pone en práctica sus mandamientos. Una persona que no le teme a Jehová no alcanzará misericordia. Padre, gracias te doy, Señor. Bendice nuestra enseñanza de esta mañana. Ayúdanos a entender tu gran misericordia. Ayúdanos a entender lo que hiciste allí en el Calvario, expiando todos nuestros pecados una vez y para siempre.